Buenas tardes. Buenas tardes. Siendo las 12 horas con 16 minutos del día 1 de mayo de 2021, damos inicio a la sesión pública de resolución por videoconferencia que fue convocada de conformidad a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 21, fracción tercera, 22, 23 y 24 del reglamento interno que rige este tribunal, ello atendiendo a la sana distancia, así como el uso de las medidas de sanidad implementadas en este tribunal. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Sí, magistrada presidenta, cómo no. Doy fe de que se encuentran conectados vía remota a esta sesión por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom el magistrado Berardo Vargas Jiménez, el magistrado Tomás Vargas Suárez, y con la presencia de usted, magistrada, hago constar que hay suficiente quórum para sesionar en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral. Gracias, secretario. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia remota de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Señor secretario, sirva a dar cuenta con el orden del día para esta sesión. Sí, como no, magistrada presidenta. Se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución 8 juicios ciudadanos, 5 recursos de apelación y 3 procedimientos sancionadores especiales cuyas claves de identificación y partes interesadas se precisaron en la convocatoria respectiva a la que se le dio publicidad en los lugares que establece la ley, así como en la página web de este órgano jurisdiccional. Eso es todo lo programado para esta sesión, magistrada presidenta, magistrados. Magistrada. Adelante. Por favor. Magistrado Tomás Vargas. ¿Me puede ceder el uso de la voz, por favor? Tiene el uso de la voz, magistrado. Gracias, magistrada presidenta. Con fundamento lo dispuesto por el artículo 30, fracción séptima del reglamento interno de este tribunal electoral, solicito la aprobación de este pleno para retirar de la convocatoria respectiva y deferir en su caso la discusión y aprobación del proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano con número de registro JDC-027/2021 y su acumulado. Es todo, magistrados, está a su consideración la solicitud. Al no haber intervenciones, le solicito, señor secretario, someta a votación de manera nominal la solicitud de cuenta. Bueno, con todo gusto, magistrada presidenta. Magistrado Berardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. La solicitud se aprueba por unanimidad de votos. Gracias. Señor secretario, le solicito registre en el acta de sesión que con fundamento en el artículo 30, fracción séptima del reglamento interno que nos rige, se aprueba de forma unánime retirar del orden del día el juicio ciudadano JDC-027/2021 y acumulado. Tomo nota, magistrada presidenta. Gracias, señor secretario. Magistrados, a su consideración los asuntos listados en la convocatoria respectiva, por lo que les solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con tal orden del día. Vista la votación por unanimidad, se aprueba el orden del día de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrada presidenta. Magistrados, por economía en el procedimiento de votación, propongo a ustedes que cada ponencia dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas, se sometan a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Vista la votación por unanimidad, se aprueba dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante lo anterior, el resultado de la votación sí deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Tomo nota, magistrada presidenta. Visto lo anterior y en razón de que 4 de los asuntos listados en la convocatoria respectiva
se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Everardo Vargas Jiménez, le cedo el uso de la voz para que nos exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias. Solicito la colaboración del licenciado Alejandro Rodríguez a efecto de que dé la cuenta al Pleno con los asuntos a tratar y que estarán a su consideración y dé lectura también a las propuestas de resolución que en cada caso se proponen. Por favor. Gracias. Con su autorización, doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial número 23 del presente año, interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano por la probable comisión de conductas violatorias a la normativa electoral, consistentes en propaganda político-electoral que vulnera el principio de interés superior de la niñez en contra de José Pedro Kumamoto Aguilar, así como en contra del partido político Futuro por la culpa en Vigilando. En el caso, el partido quejoso denuncia diversas publicaciones difundidas en la cuenta personal de denunciado en la red social de Facebook, en donde aparecen imágenes de menores. Al respecto, una vez que fueron analizadas las publicaciones en cuestión, se llega a la conclusión de que efectivamente en la propaganda denunciada aparecen menores, y no obstante que el candidato denunciado aportó pruebas para desvirtuar que se estaba violentando el principio superior de la niñez, estas no reunían los requisitos indispensables que marcan los lineamientos para la protección de niños, niñas y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, expedidos por el INE y modificados mediante el acuerdo INE/CG 481/2019. En virtud de lo anterior, en el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción con responsabilidad atribuible al denunciado y bajo la figura de la culpa invigilando al partido político Futuro. En el proyecto, se propone calificar la gravedad de la falta como leve en virtud de que se tomó en consideración que las publicaciones fueron realizadas sin mala fe y, en consecuencia, se impone como sanción una amonestación pública para el candidato denunciado José Pedro Kumamoto Aguilar, así como para el partido político Futuro. Bajo ese contexto, en los puntos resolutivos se propone tener por acreditada la existencia de la infracción objeto de la denuncia atribuida a José Pedro Kumamoto Aguilar, así como la responsabilidad por culpa invigilando del partido político Futuro, así como se impone la sanción consistente en una amonestación pública en los términos señalados en la resolución. Hasta aquí la cuenta. A continuación, doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial 24 de 2021, iniciado con motivo de la denuncia presentada por un ciudadano en contra de Francisco Sedano Vizcaíno en su carácter de presidente municipal de Zapotiltic, Jalisco, así como al Ayuntamiento de Zapotiltic, por la probable comisión de actos violatorios de la normativa electoral del Estado de Jalisco, consistentes en promoción personalizada del servidor público y el uso de recursos públicos. En el proyecto, se propone la decisión de la denuncia en lo relativo al uso de recursos públicos, ya que no se surte la competencia de este tribunal para conocer del concepto de violación antes señalado, encauzando el procedimiento sancionador ordinario. De igual forma, se propone la desvinculación del Ayuntamiento Municipal de Zapotiltic, Jalisco, al no haber sido sujeto denunciado, por lo cual deberá continuar únicamente en contra de Francisco Sedano Vizcaíno. Ahora bien, una vez que fueron analizadas las pruebas aportadas al procedimiento, así como las diligencias de investigación del Instituto Electoral, se acreditó la existencia de los hechos denunciados, consistentes en una publicación de Facebook, así como un folleto. Por otra parte, no se tuvo por acreditada la existencia de la luna denunciada en la presidencia municipal, ya que del acta levantada por la oficial electoral no se encontró la propaganda denunciada. En el proyecto, se establece que la propaganda denunciada es gubernamental, por lo que se procedió al estudio de los tres elementos, a saber, personal, temporal y objetivo, para determinar si se configura la infracción de promoción personalizada de un servidor público. En relación al folleto, no se acredita el elemento personal, ya que no se acreditó la distribución del mismo se haya realizado fuera de las fechas en que la legislación permite este tipo de publicación para la difusión de informes de labores, de conformidad con lo que dispone el artículo 255, párrafo 5 del Código Electoral. En relación a la publicación de Facebook, quedan acreditados elementos temporal, personal y objetivo, por lo que se actualiza la infracción consistente en la promoción personalizada de Francisco Sedano Vizcaíno como servidor público en el contexto de un proceso electoral. Como consecuencia de que se actualiza la conducta violatoria de la normativa electoral por parte del presidente municipal con licencia Francisco Sedano Vizcaíno, y al no tener un superior jerárquico, lo conducente es dar vista a la autoridad superior del Estado de Jalisco para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que en los puntos resolutivos de la sentencia se propone declarar la existencia de la infracción denunciada en contra de Francisco Sedano Vizcaíno en los términos establecidos en la sentencia, así como confirmar las medidas cautelares decretadas. Es la cuenta.
A continuación, doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el expediente del recurso de apelación número 19 y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 577, ambos de 2021, y acumulados, promovidos por el partido político Movimiento Ciudadano y por Margarita Martínez Sánchez, en su carácter de candidata del Partido Acción Nacional para la presidencia municipal de Bolaños, Jalisco, en contra del acuerdo del Consejo General de Instituto Electoral, mediante el cual resolvió respecto a las solicitudes de registro de las planillas de candidatos a municipios presentadas por el Partido de la Revolución Democrática para el proceso electoral concurrente 2020-2021, la aprobación del registro de la planilla de candidatos del municipio de Bolaños, Jalisco. En el proyecto se califica fundado el motivo de agravio 3, dado que la autoridad responsable del acuerdo impugnado no observó lo dispuesto por el artículo 12, párrafo 1, fracción primera, de los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de acciones afirmativas para la inclusión de personas indígenas y jóvenes en la postulación de candidaturas a municipios en el proceso electoral local concurrente 2020-2021 en el estado de Jalisco, toda vez que aprobó el registro para la planilla de Bolaños, Jalisco, al tomar en cuenta que el citado partido solo presentó solicitud de registro para dicho municipio y que es uno de los 3 municipios en el estado con un porcentaje de población mayormente indígena, siendo estos Mezquitic, Cuautitlán de García Barragán y Bolaños. Sin embargo, contrario a lo anterior, del artículo referido se desprende que en los municipios mayoritariamente indígenas, los partidos políticos deberán presentar sus planillas postulando en la primera posición de la lista a un candidato o candidata que se autoescriba y autorreconozca como indígena, en al menos uno de los 3 municipios ya mencionados. Es decir, la regla establece que en al menos en uno de esos municipios, los partidos políticos deberán postular en la primera posición de la planilla una candidatura indígena, sin que se desprenda de dicho artículo que el hecho de no postular planillas por parte de los partidos políticos para los 3 referidos municipios lo exima del cumplimiento de dicho requisito. Por tanto, se arriba a la conclusión que la autoridad responsable no observó lo dispuesto en el citado artículo y aprobó el registro de dichas planillas, sin antes haber hecho valer las acciones afirmativas aprobadas en favor de las comunidades indígenas, apartándose con ello del principio de legalidad. En cuanto a los motivos de agravio 1 y 4, se consideran infundados, toda vez que los integrantes de las planillas propietarios y suplentes cuestionados sí cumplieron con los requisitos de acreditar la autodescripción indígena, así como la autoadscripción calificada, toda vez que del examen del expediente se advierte que obran copias certificadas de las constancias denominadas Declaración, Autoadscripción Indígena, Candidatura a Municipios, así como de las constancias de pertenencia a un pueblo indígena. Por otra parte, el motivo de agravio identificado con el número 2 resulta infundado, toda vez que de las constancias integradas al expediente se advierte que la fórmula integrada por los candidatos ubicados en la posición 3 como regidores propietarios y suplentes de la planilla sí cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 17 de los lineamientos, toda vez que ambos ciudadanos fueron postulados como fórmula de hombres de menos de 35 años, dentro de los primeros 4 lugares de las planillas y por tanto integran la fórmula joven de la misma. Atendiendo a las consideraciones jurídicas vertidas en el proyecto de cuenta, se propone declarar fundado el motivo de agravio número 3, por lo cual deberán realizarse las acciones ordenadas en el apartado de efectos de la sentencia y determinar infundados los motivos de agravios 1, 2 y 4. Es la cuenta. Por último, doy cuenta del proyecto para resolver el recurso de apelación 12 del presente año y sus acumulados, interpuesto por los partidos políticos Morena, Partido de la Revolución Institucional y otros ciudadanos, impugnando el acuerdo IEPC-ACG-81/2021, en particular el registro de Jesús Pablo Lemus Navarro como candidato a la alcaldía del municipio de Guadalajara, Jalisco, por el partido Movimiento Ciudadano. En esencia, la parte actora señala que el candidato Pablo Lemus es actualmente presidente municipal con licencia del Ayuntamiento de Zapopan, siendo este el segundo periodo de su gestión, por lo cual consideran que el registro de la candidatura al mismo cargo en Guadalajara, realizada por el Consejo General del Instituto Electoral Local, vulnera el principio de legalidad al actualizarse la reelección respecto del candidato, tomando en cuenta que ambos municipios pertenecen a la zona metropolitana de esta ciudad, por lo cual se podría perpetuar en del poder en forma continua en los municipios que integran la zona referida.
violentando con ello el artículo 115, fracción primera, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio, en el proyecto se propone sobreseer la demanda interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, en virtud de haberla presentado de manera extemporánea, por lo que se actualizó la causal de improcedencia establecida en el artículo 509, fracción cuarta, relativo al diverso 510, fracción tercera, ambas disposiciones del Código Electoral local. Ahora bien, por lo que respecta al resto de los medios de impugnación acumulados, en el proyecto se realizó un estudio en conjunto de todas las demandas y se concluyó en 5 temas a resolver. Por lo que ve el primero de los temas respecto a la vulneración del principio de legalidad, solicitando la inaplicación de diversos artículos de la Constitución del Estado y del Código Electoral local, se propone tenerlo como infundado, toda vez que, contrario a lo que señalan los apelantes, hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se considera que para que exista reelección, se debe contender por el mismo cargo y en el mismo municipio, situación que no es la del candidato controvertido. En el caso del segundo tema relacionado a que Pablo Lemus tiene una doble candidatura, pues fue registrado en principio como diputado por el principio de representación proporcional y posteriormente fue registrado como candidato a la alcaldía de Guadalajara sin haber presentado la renuncia a primer cargo, en el proyecto se propone declarar el agravio como infundado, toda vez que una vez que analizados los acuerdos de registro respectivo, se advierte que únicamente el nombre del candidato de Movimiento Ciudadano aparece en la planilla de municipios de Guadalajara, Jalisco, y al no haber aportado prueba en contrario por parte del recurrente partido Morena, no obstante que tenía la carga de la prueba, se concluyó declarar infundado el agravio en estudio. Por lo que refiere al tema 3, improcedencia del registro en virtud de que el candidato Pablo Lemus no fue elegido como candidato conforme al proceso interno del partido político Movimiento Ciudadano, al respecto, el agravio se considera inatendible, toda vez que, conforme a los criterios de jurisprudencia, un partido político carece de interés jurídico para impugnar un registro de un partido distinto por esa causa, ya que estos requisitos tienen carácter específico y son exigibles solo a los aspirantes a ser postulados por parte del partido político que los propone, además de que varían de partido a partido y de estatuto a estatuto, por lo que los militantes o los que contendieron para la candidatura integrantes del partido, los que podrían intentar alguna acción tendiente a reparar la violación que en su caso se hubiera cometido la autoridad electoral al otorgar el registro solicitado por el propio partido. Ahora bien, respecto del tema 4 relacionado con la vulneración al principio de equidad en la contienda, se propone considerar el agravio como inoperante, pues tal como se razona en el proyecto, quedó establecido que el Instituto Electoral no violentó el principio de legalidad, pues su actuar fue conforme a derecho a registrar la candidatura al considerar que el candidato se postulaba por una candidatura en una nueva elección y no en una reelección al cargo de presidente municipal, de tal manera que no se advierte la vulneración al principio de equidad aducido por la parte impugnante. Finalmente, con relación al tema 5 en estudio, concerniente a la omisión que señala el partido Morena, se advierte que en autos no existe evidencia de que se haya dado respuesta. En tal virtud, se propone ordenar al instituto para que en el plazo de 24 horas dé respuesta al escrito del apelante. Por lo antes expuesto, en el proyecto se propone sobreseer el recurso de apelación RAP 34/2021. Confirmar, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo IEPC-ACG-81/2021 y ordenar al Instituto Electoral local de respuesta al escrito presentado por el partido político Morena en el plazo fijado en el considerando octavo de la resolución. Hasta aquí la cuenta de los proyectos a cargo del magistrado Everardo Vargas Jiménez. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. Con todos los proyectos. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 4 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los recursos de apelación con número de registro
RAP-012, diagonal 2021 y acumulados, RAP-019, diagonal 2021 y su acumulado, JDC-577, diagonal 2021, así como los procedimientos sancionadores PSE-TEJ-023, diagonal 2021 y PSE-TEJ-024, diagonal 2021, fueron aprobados por unanimidad de votos. Así lo registro, magistrada presidenta. Continuando con la presente sesión y en razón de que 6 de los asuntos programados para hoy se encuentran turnados a la ponencia a cargo del magistrado Tomás Vargas Suárez, le cedo el uso de la voz, magistrado, para que exponga sus proyectos de resolución. Gracias, magistrada presidenta. Para ello, requiero de la colaboración del relator adscrito a mi ponencia, el abogado José Jesús Estrada Navarro, a efecto de que dé la cuenta de los asuntos que se encuentran listados y que están radicados en mi ponencia y están obviamente citados a tratarse y resolverse en esta sesión. Muchas gracias. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, se da cuenta, por instrucciones del magistrado ponente, del proyecto para resolver el juicio ciudadano 50 de este año, promovido por un aspirante a candidato del partido Morena al cargo de presidente municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco, a fin de controvertir el proceso interno de elección de dicha candidatura por parte de la Comisión Nacional de Elecciones del referido partido. En el presente caso, del análisis de los agravios y de las constancias que obran en actuaciones, se considera que no se acredita que el actor tuviera conocimiento de los motivos y fundamentos expuestos por la Comisión Nacional de Elecciones respecto a la determinación asumida a su solicitud y, en su caso, rechazado dicho registro, por lo que, atendiendo a la garantía de audiencia y defensa en términos de la normativa intrapartidista, se plantea declarar fundados los agravios. Por lo anterior, se proponen los puntos resolutivos que, por instrucción del magistrado ponente, me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Y segundo, se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena de cumplimiento en los términos precisados en este fallo. Es la cuenta. Continúo con la cuenta del proyecto para resolver en cumplimiento el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 52 de este año, promovido por Alberto Alfaro García por su propio derecho, a fin de controvertir el proceso interno de elección de dicha candidatura por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el consecuente registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. En el caso sometido a estudio, se propone considerar fundados los agravios relacionados con la falta de notificación y publicidad en relación al desarrollo de las fases del proceso de elección, los cuales se consideran contrarios al principio de máxima publicidad, pues le produjeron desconocimiento de los actos llevados a cabo por el Instituto Político. Por tanto, se estima pertinente que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena garantice el derecho a la información de la militancia, debiendo hacer del conocimiento de la parte actora lo relativo a las solicitudes aprobadas para el cargo por el que se registró, lo cual deberá constar por escrito y estar debidamente fundado y motivado. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos que, por instrucciones del magistrado ponente, me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Y segundo, se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena de cumplimiento en los términos precisados en este fallo. Es la cuenta. Asimismo, se da cuenta con el proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 544 de este año, promovido por Juventino Hernández González, por su propio derecho como indígena huirrárica, en su carácter de gobernador tradicional de Tuxpan de Bolaños, Jalisco, a fin de impugnar la omisión de dar contestación a su escrito de 6 de abril del presente,
en el que solicitó copias simples de las constancias de autoadscripción de las personas registradas como candidatas en los municipios y distritos en los que resulta aplicable la acción afirmativa indígena. En el caso sometido a estudio, se propone sobreseer el juicio ciudadano, toda vez que el acto impugnado ha sido modificado por la autoridad responsable, de tal manera que ha quedado sin materia el presente medio de impugnación, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 508, párrafo primero, fracción tercera, en relación con la causa de sobreseimiento regulada en el diverso 510, párrafo primero, fracción segunda del Código Electoral. Lo anterior es así, toda vez que la autoridad responsable al momento de emitir el informe circunstanciado manifestó que la solicitud del actor fue atendida mediante el número de oficio 5520, acompañando al efecto las documentales con las que acredita su dicho. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuentas, se proponen los siguientes puntos resolutivos que por instrucciones del magistrado ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos expuestos en esta resolución. Y segundo, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano de conformidad a lo expuesto en la sentencia. Es la cuenta. Continúo con la cuenta del proyecto de resolución del juicio ciudadano JDC 588-2021, promovido por varios ciudadanos. Del análisis de la demanda, se advierte que la parte actora pretende impugnar el acuerdo IEPC-ACG 90-2021, que fija las fechas límites para la aprobación de sustituciones de candidaturas a municipios y diputaciones por el principio de mayoría relativa, y que éstas sean incluidas en la boleta electoral para el proceso electoral concurrente 2020-2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Local. No obstante, se precisa que los mismos carecen de interés jurídico, al no demostrar la calidad con la que comparecen, es decir, no se acredita que hayan sido postulados por algún partido político o inclusive en algunos de los casos que hayan participado en el proceso interno para estar en condiciones de alegar alguna vulneración en su esfera de derechos político-electorales. Por lo anterior, es que se propone desechar la demanda al actualizarse la causa prevista en la fracción tercera del artículo 508 del Código de la Materia. Por las consideraciones y fundamentos jurídicos antes expuestos, el magistrado ponente propone en cada juicio ciudadano los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia de este Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio ciudadano quedaron acreditadas en los términos expuestos en esta sentencia. Y segundo, se desecha de plano la demanda. Es la cuenta. Además, se da cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación RAP 14-2021, promovido por la agrupación política Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria, quienes impugnan el acuerdo IEPC-ACG 55-2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el pasado 3 de abril, mediante el cual se aprobó la candidatura de Fernando Martínez Guerrero, del partido político Movimiento Ciudadano, a la Diputación Local del Distrito 18, bajo el principio de mayoría relativa, en razón de que, dice la actora, no se observó al momento de la votación del Consejo General el contenido de la sentencia SG-JDC 140-2019, emitida en la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde supuestamente se determinó que el candidato en mención cometió actos de violencia política por razones de género. Después del análisis de la demanda de forma integral, así como las pruebas existentes, se arribó a la conclusión que los agravios hechos valer por la parte actora son infundados y a la postre inoperantes para revocar el acuerdo impugnado, en razón de que, de la revisión de la sentencia de fecha 30 de mayo de 2019 derivada del procedimiento SG-JDC 140-2019, en esta no se hace señalamiento alguno en contra de Martínez Guerrero en relación con actos de violencia política por razones de género. Y si bien en ese procedimiento se estableció que sí existió ese tipo de violencia, se atribuyó la ejecución de esos hechos a un grupo de personas indeterminadas y no al candidato en mención. Por otro lado, la reforma al artículo 8 en su fracción
11ª del Código Electoral del Estado de Jalisco, en donde se incluye como requisito para poder ser diputado no tener sentencia condenatoria que haya causado Estado por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, se publicó un año después de la emisión de la sentencia del procedimiento SGJDC 140-2019, puntualizando además que los tribunales electorales no son competentes para emitir resoluciones en donde se establezca la existencia de un delito y se condene a una persona por su comisión, sino que las autoridades competentes para ello son las del ámbito penal. Por las consideraciones y fundamentos jurídicos antes expuestos, el magistrado ponente propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia de este Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente recurso de apelación, la legitimación y personería, así como la procedencia del mismo, quedaron acreditados en los términos expuestos en los considerandos primero, segundo y tercero de esta resolución. Y segundo, se confirma el acuerdo IEPC-ACG 55-2021 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el 3 de abril del año 2021 en los términos establecidos en el considerando octavo de la resolución. Es la cuenta. Y por último, por instrucciones del magistrado ponente, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial PSE TEJ 25-2021, formado con motivo de la remisión del expediente PSE Queja 65-2021, integrado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con motivo de la denuncia presentada por una ciudadana en contra de Jesús Ubaldo Medina Briceño en su calidad de presidente municipal del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco, por la probable comisión de conductas que contravienen las normas sobre propaganda política o electoral en cuanto a promoción personalizada de la imagen de servidor público y el incumplimiento al principio de imparcialidad establecido en el artículo 116 bis de la Constitución local. En la sentencia de cuenta se fijó el marco normativo, la relación de los medios de prueba, las diligencias de la autoridad instructora, demás documentación y se hizo la valoración legal correspondiente. Asimismo, se determinó la existencia de los hechos denunciados. Además, en el estudio de fondo se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas al denunciado Jesús Ubaldo Medina Briceño en razón de no acreditarse el elemento objetivo relativo a la infracción consistente en la promoción personalizada de la imagen de servidor público y tampoco se logró acreditar el incumplimiento del principio de imparcialidad referido, debido a que la propaganda gubernamental denunciada no lo vulnera, pues las publicaciones en donde aparece el denunciado fueron con motivo del ejercicio de sus funciones como presidente municipal. Por las consideraciones y fundamentos jurídicos antes expuestos, el magistrado ponente propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador especial se encuentra acreditada. Y segundo, se declara la inexistencia de las infracciones imputadas a Jesús Ubaldo Medina Briceño por las razones y fundamentos expuestos en la presente sentencia. Son todas las cuentas del magistrado ponente Tomás Vargas Suárez, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. En los términos de mis propuestas. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 6 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro 050, 052, 544, 588, así como el recurso de apelación con número de registro 014 y el procedimiento sancionador 025, todos del 2021, fueron aprobados por unanimidad de votos. Tomo nota, magistrada presidenta. Finalmente, y en razón de que 5 de los asuntos listados para el día de hoy se encuentran turnados en la ponencia a mi cargo,
Le cedo el uso de la voz al licenciado José Ángel Jiménez García para que dé cuenta de los asuntos que se someten a su consideración. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta de manera conjunta de los proyectos para resolver los juicios ciudadanos 581 y 584 de este año, originados con motivo de la demanda presentada por 2 ciudadanos. En el proyecto que se somete a su consideración, los promoventes reclaman que presuntamente solicitaron una cita para renovar su credencial para votar con fotografía ante el Instituto Nacional Electoral, sin que se hubiera efectuado la cita, y que presuntamente este instituto le negó otorgarle el registro como candidato a un cargo de elección popular, para el cual realizaron sus respectivas solicitudes de registro y no obstante de haber realizado los trámites de ley en tiempo y forma. En tal tenor, en la propuesta se concluye que lo alegado por los ciudadanos carece de sustancia, pues no adjuntan documento alguno que demuestre que iniciaron el trámite o solicitaron cita alguna que permitiera a esta autoridad resolutora, con base en un elemento cierto, remitir el escrito atinente a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE para que ésta diera continuidad al alegado trámite iniciado para la supuesta renovación de su credencial para votar, y los hechos aducidos no son claros ni precisos. Por otro lado, en cuanto a que el Instituto Electoral Local les haya negado el registro como candidatos a regidor propietario y suplente respectivamente de Zapopan, tampoco aportaron mayores datos, como podría ser si la supuesta postulación sería por la vía independiente, por un partido político o por coalición. Menos aún apoyan a este señalamiento con documental alguna que permita a este pleno inferir que participaron en el proceso interno ante algún instituto político o como aspirantes a alguna candidatura independiente, o siquiera que hubieran solicitado su registro a alguna candidatura o la que señalan en dicho municipio. Por tales motivos se propone desechar la demanda. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos por los 2 juicios ciudadanos que por instrucción de la magistrada presidenta e instructora me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos de la presente resolución. Segundo, se desecha la demanda del presente juicio ciudadano por los motivos y fundamentos expuestos en esta sentencia. Continuando, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano 571 de este año, originado con motivo de la demanda presentada por una ciudadana y otros. En el proyecto que se somete a su consideración, la parte actora reclama del Consejo General del Instituto Electoral Local el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que fija el plazo para la incorporación de nombres de las y los candidatos en la boleta para el proceso electoral concurrente 2020-2021. En la propuesta, por ser su estudio preferente y de orden público, se analizan las causales de improcedencia reguladas por el artículo 509 del Código Electoral Local y se advierte la actualización de la regulada en el párrafo 1, fracción 2 del citado precepto, consistente en la falta de interés jurídico de la parte actora en el juicio, ya que no acreditan que el partido político Somos los haya registrado como candidatos a municipios o en fórmula de diputaciones en Jalisco, más allá de que no se advierte la vulneración de forma alguna a su derecho político electoral de ser votado. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, es que la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio ciudadano quedaron acreditadas en los términos de la presente resolución. Segundo, se desecha el presente juicio ciudadano conforme a lo expuesto en la presente sentencia. Infórmese por conducto de la Secretaría General de Acuerdos de ese Tribunal Electoral a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del cumplimiento recaído al expediente SG-JDC-319/2021 dentro de un plazo de 24 horas, acompañándose copia certificada de la misma. Continuando,
Doy cuenta del proyecto para resolver el recurso de apelación 18 de este año, formado con motivo de la interposición del recurso de apelación promovido por el Partido Acción Nacional a fin de impugnar el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Local, identificado como IEPC-ACG-063-2021. En el recurso de apelación se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento establecida por el artículo 510, párrafo 1, fracción 2 del Código Electoral del Estado de Jalisco por las siguientes consideraciones. En cuanto a la negación de la candidata del Partido Acción Nacional en la posición 11 de la lista de diputados de representación proporcional, cobra relevancia lo resuelto en sesión pública de pleno de 24 de abril de 2021 en la resolución recaída en el juicio ciudadano identificado como JDC-532-2021, en el cual ese concepto fue sujeto de análisis y estudio, por lo que es evidente que en la presente apelación, por lo que vea el concepto analizado, ha quedado sin materia debido al pronunciamiento de este órgano jurisdiccional en medio de impugnación, en comento y sus efectos. En consecuencia, lo procedente es decretar su sobreseimiento. En cuanto que por reacomodo de la lista como consecuencia de la paridad, no registró al candidato en la posición 18 de la lista de diputados de representación proporcional, se advierte e invoca como hecho notorio que obra agregado a los autos del juicio ciudadano 532-2021 del índice de este tribunal, el acuerdo identificado como IEPC-ACG-105-2021 del índice de este tribunal, el acuerdo identificado como IEPC-ACG-105-2021 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, al resolver el juicio ciudadano identificado con el número de expediente JDC-532-2021, del cual se desprende en el considerando 14, que como consecuencia del otorgamiento de la candidatura al cargo de diputada por el principio de representación proporcional en el número 11 de la lista a Guadalupe y Lali Carrillo Verdín, resulta procedente que la lista de diputaciones deba reacomodarse para quedar en los términos propuestos por el partido político al momento de la postulación. Esto es, deberá ingresar el ciudadano Juan Enrique Magallanes Escalera en la posición 18. Es por ello que también se actualiza la referida causal de sobreseimiento prevista en el artículo 510, párrafo 1, fracción 2 del Código Electoral Local, al haber quedado sin materia el recurso de apelación, por lo que vea el concepto analizado. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia de este pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente recurso de apelación quedaron acreditadas en términos expuestos en esta sentencia. Segundo, se sobresee el presente recurso de apelación y su acumulado en los términos precisados en esta resolución. Continuando. Doy cuenta del proyecto para resolver el recurso de apelación identificado con la clave RAP-024-2021, promovido por el Partido Acción Nacional, a fin de impugnar el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Local de clave IEPC-ACG-076-2021. En el proyecto se determina que se actualiza parcialmente la causal de sobreseimiento establecida por el artículo 510, párrafo 1, fracción 2 del Código Electoral del Estado de Jalisco por las siguientes consideraciones. De actuaciones se advierte que el recurrente combate la negativa de registro de diversas candidaturas de las planillas de Cihuatlán, Chiquilistlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ojuelos de Jalisco, Puerto Vallarta y Villa Purificación. Sin embargo, el presente órgano jurisdiccional, en diversas sesiones de resolución, resolvió sobre las candidaturas de dichos municipios en los JDC 443, 533, 549, 555, 559 y acumulados, y 564 todos de este año. Por lo tanto, el acto impugnado ha sido revocado por ese tribunal electoral
y de tal manera ha quedado sin materia el presente medio de impugnación desde antes de dictar la presente sentencia. Ahora bien, por lo que respecta sobre la negativa de la candidatura del municipio de Zacualco de Torres, el recurrente señala que realizó la sustitución de candidatura en tiempo y forma, por lo que la autoridad responsable fue omisa en aprobar dicho registro. Por el contrario, en el proyecto se propone declarar su agravio como inoperante e infundado, toda vez que las manifestaciones son vagas e imprecisas, ya que no precisa el nombre de la ciudadana sustituta ni acredita de manera indiciaria que realizó dicha sustitución ante la autoridad responsable. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos que, por su instrucción, me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente recurso de apelación quedaron acreditadas en los términos de esta sentencia. Segundo, se sobresee parcialmente el recurso de apelación por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando segundo de esta resolución. Tercero, se confirma el acuerdo IEPC-ACG-076-2021 del Consejo General del Instituto Electoral Local en lo que fue materia de impugnación. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Bueno, con todo gusto. Magistrado Gerardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de todos los proyectos. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada Presidenta, registro 3 votos a favor. Los 5 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro 581, 584, 587, así como los recursos de apelación con número de registro 018 y 024, todos del 2021, fueron aprobados por unanimidad de votos. Así lo registro, magistrada presidenta. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria respectiva y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia, ordenando glosar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la y los magistrados que intervenimos de manera remota en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión por videoconferencia. ¿Cómo nota, magistrada presidenta? En consecuencia, siendo las 13:04 del 1 de mayo de 2021, se da por concluida la presente sesión pública de resolución por videoconferencia a la que fuimos oportunamente convocados. Gracias por su presencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hasta luego.